Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a este canal Debe Dream. El día de hoy vamos a tener una entrevista muy buena. Vamos a tener el segundo episodio de entrevistas con ganadores de Lotería de Visas de años anteriores. En este caso, estamos con Felipe. Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Joe, ¿qué tal? Hola comunidad. Justamente en estos días pudieron revisar los ganadores del 2016, si fueron o no ganadores, cabe la redundancia. Y quería preguntarte y empezar con esto, Felipe. ¿Te acuerdas del día en que tú fuiste ganador? ¿Te acuerdas del día en que tú eh, te sentaste en tu computadora, en tu celular, pusiste tu código de confirmación y no te apareció que no fuiste seleccionado, sino te apareció otra pantalla y wow, fuiste ganador? Me acuerdo, me acuerdo como que si fuera ayer. Literal, me acuerdo como que si fuera ayer, porque, bueno, este año fue un poco más pronto. El año en el que yo fui ganador, los resultados estuvieron como por el 6, 8 de mayo, más o menos. Y me acuerdo porque justamente veníamos, mi esposa y yo veníamos de vacaciones de Estados Unidos de ese fin de semana. Pues habíamos hecho una escala para pasar unos días en Panamá, aprovechando que teníamos unos días libres y antes de salir del hotel el día que veníamos a Miami, era el día de los resultados y empezamos con el de ella, porque aplicamos ella como titular y yo como titular. Hicimos dos aplicaciones por si acaso. Entonces empezamos con el de ella y literal la pantalla fue: su proceso no ha sido seleccionado esta vez, por favor, sigue intentando. Y dije, bueno, todavía nos queda la mía, ¿no? Entonces cogí y abrí con mi código y literal salté sobre la cama, empecé a llorar de la alegría porque fue la primera vez y al primer intento fue, fue seleccionado. Entonces, ¿cómo no me voy a acordar? Si estaba justo pensando en cómo iba a ser todo el proceso, viniendo a Estados Unidos esos días a ver cómo estaba la cosa y qué era lo que probablemente nos iba a esperar. Ok, entonces fue la primera vez que te inscribiste y la primera vez que saliste. O sea, no hubo más Sí, intentos antes de. una sola vez vi. Wow, qué increíble. Pero tú sabías, o sea, ya conocías del proceso de Lotería de Visas. Yo conocí del proceso de lotería de visas como por el 2017, 2018, por un amigo mío de la universidad en aquellas épocas. El papá de él se ganó la lotería de visas. ¿Qué año fue? 2018, 18, 17 más o menos, no me acuerdo bien, pero por ahí, y yo había escuchado antes y decía, ¿será? ¿No se va? No le paraba mucha bola porque al final, en esas épocas yo no tenía en mi cabeza estar aquí, 2 años después viviendo en Estados Unidos. Wow, qué increíble historia. Luego de eso, pues te enteraste, fue súper emocionante. ¿Cuál fue el siguiente paso que diste? Y bueno, después de eso, eh, me empecé a meter en el mundo del tema este migratorio, de la visa de diversidad, y empecé a leer, empecé a seguir canales. Ahí fue cuando los descubrimos a ustedes. Y básicamente eso, empezar a leer, a ver vivencias anteriores de otros ganadores, recomendaciones de otras personas, seguir canales buenos y dentro de eso también seguías canales de gente que se dedica a hacer negocio con estas vainas y que al final de alguna manera sí te ayudan también, pero básicamente mi siguiente paso fue empezar a leer, empezar a recopilar información, documentos, acordar, bien, yo tengo 40 años. Para ese entonces yo tenía viviendo en Guayaquil casi, casi 10 Okay. y me tocó aprenderme todas las direcciones habidas y por haber, acordarme de cuando vivía en otras ciudades, casas desde cuando yo tenía menos de 20 años. Entonces, imagínate. Entonces de empezar a recordar, la llamaba a mi hermana y decía, ¿tú te acuerdas dónde vivíamos? Y mi hermana se iba y anotaba las direcciones y las mandaba por WhatsApp. Eso de esas cosas random
que ahora me río y me acuerdo y me río, ¿no? Pero imagínate, hasta eso nos tocó. Wow. Entonces llenaste el famoso DS260. ¿Para ti Sí. fue complicado llenarlo? No, la verdad es un formulario súper extenso, pero no es un formulario complicado. O sea, es un formulario que tú como ganador o tu pareja como ganadora, tú tienes todas las respuestas de esa información. O sea, no necesitas recurrir o acudir a una persona externa a hacerlo, lo puedes hacer tú mismo, que toma tiempo porque son un montón de preguntas. Le pregunta generalmente información tuya, nombres, apellidos, estado civil, dónde trabajas, dónde has trabajado en los últimos, no me acuerdo, los últimos cuántos trabajos, creo que eran como los últimos 10 años o los últimos 10 trabajos, o igual las direcciones de dónde has vivido los últimos 20 años, o desde que tenías 18 años y todo así, que obviamente solamente tú las hagas. Claro, correcto. Probablemente te pasa como a mí, que no te acuerdas todas las direcciones si no tenías la ventaja de tener una casa propia, pero siempre sí tienes recursos de internet, que yo me acuerdo un día me metí a Google y empecé a recorrer las calles por donde yo era muchacho, 12, 13 años, y empecé a moverme por Google y decía, ok, esta era la casa, ya la casa no existía, pero la dirección seguía siendo la misma, la casa tenía el mismo número y cosas así, pero después no fue difícil, toma tiempo, tienes que ser súper honesto con tus respuestas, tienes que tener información a la mano, porque también te van a preguntar información sobre tus papás en el caso de que estén vivos o de que los tengas. Te van a preguntar información de tus hijos en el caso que los tengas. Y son informaciones que cualquier persona la puede completar sin mayor problema. Claro. Una vez que ya completaste este formulario de S260, ¿en tu año aún era de enviar los documentos o ya no se enviaba los documentos? No, ya. En mi año el tema del formulario 260 era solamente enviar el formulario O sea, con la foto. está hasta el día, bueno, el año pasado, DB 2025 está igual, ¿no? Sigue igual. Porque Sí. un año antes, DB 2022, sí se tenía que enviar todavía el formulario. Y en mi año, que fue DB 2021, también se tenía que enviar, perdón, los documentos. Cuando tenías que enviar documentos y esperar la aprobación del KCC. Y luego, pues ya tengo la confirmación, ahora nada más estoy esperando. Pero me dices que en tu año. No, pero en mi año no. Lo que sí es un tema engorroso. Hablando de los documentos, es un tema engorrosísimo sacar, ponerte a buscar todos los documentos originales. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo no tenía mi título del colegio. Yo no lo tenía, yo estudiaba en Quito, me tocó pedirle a mi hermana que se fuera a la dirección del Ministerio de Educación para sacar una copia refrendada, bla, 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 bla. Mi partida de bautizo, mi partida de nacimiento, había un problema con el registro civil porque a mi mamá le habían puesto el apellido sin una ñ y el registro civil me decía que mi partida no estaba y fue todo el trámite, pero que tocó hacerlo, tocó cambiarlo, bueno, entre muertos y heridos, demandó tiempo y hacer y molestar a toda la familia sin decirles por qué, porque al final tampoco era seguro en ese momento, pero Claro, ¿te acuerdas tu número de caso? creo que era 2000, era como por el 2000 algo. Debo tener por ahí el papel, pero Llega a los 2500. era entre el 2000 2500, por ahí, de 1515. Ok. Oye, porque yo sí me acuerdo, en nuestro caso eran. No me acuerdo si era 15 o 51, pero era 2500 algo. Sí. Creo que justamente de tanto estar en esto de la lotería de Visa, siempre se me quedó grabado ese número, 4263. Se me quedó grabado. Es un número súper alto en mi año, pero Sí. gracias a Dios hubo Corren, bueno, en el mío también fue un poco alto, porque a mí me tocó por febrero. O sea, si consideras que empieza en septiembre, empieza en octubre, a diciembre tienes 2 meses y febrero 2 meses más en una cosa tan rápida, porque es solo hasta julio.
es un número alto. Y a mí me tocó en febrero y la verdad, esa es otra parte simpática porque a mí me llegó mi carta de que tenía la entrevista lista 2 días antes de Navidad. Oh, wow. Así la entrevista me tocó 2 días antes de mi cumpleaños. Entonces, eso también fue súper de acordarme porque el día que ya el tipo nos dijo que teníamos la visa, yo le dije, es el mejor regalo de cumpleaños de mi vida por donde lo mires. Y el tipo aprovechó y me felicitó y bueno, ya, esa es la otra parte, pues. Son cosas que no te olvides, ¿no? Claro. Bueno, entonces seguimos el paso a paso, ¿no? Ya llenaste el DS-260. ¿Tú empezaste a recopilar los documentos después de que enviaste el DS-260? ¿O fue ya después que recibiste la carta, como quien dice, a recopilar los documentos? Yo empecé a recopilar los documentos desde que salí seleccionado. Okay. Empecé sin afán, o sea, sin apuro, la verdad. Empecé con todo lo que tenía más rápido, el tema de la universidad, el tema de los documentos del matrimonio, empezamos a conseguir papeles de documentos de mi esposa, empezamos por ahí. Después, lo que sí más tiempo tomó, lo que les contaba, el asunto de las partidas de nacimiento, el tema de mi título del colegio, esas cosas así, para mí fue lo que más tiempo tomó, pero cuando tienes claros los documentos que son súper básicos, vamos a decirlo así, porque la información está disponible en la página del sistema ¿cómo se llama? De USCIS, todo está ahí, tú lo puedes verificar, tú ves el listado del mismo para todos, y con tiempo, si ya saliste ganador, aprovecho y te felicito, puedes empezar a chequearlo, y si no, siempre sí tienes canales donde te dice qué información tienes que tener. Después, en mi caso, por ejemplo, yo no tenía nada más allá de los últimos años de universidad y cosas así, pero mi esposa, al caso contrario, ella sí tenía todos sus papeles súper ordenaditos, como siempre ella, y para ella fue mucho más fácil completar todo y fue mucho más rápido. Bueno, entonces tenían ya los documentos, les llegó el famoso 2NL, que es la segunda carta que reciben, y tienen la cita. ¿Cómo fue su cita? En su cita fueron 2 días, ¿verdad? 2 días, exacto. Entonces teníamos la cita para el 7 de febrero a las 8 de la mañana. Te decían que obviamente tenías que llevar los documentos que bueno, antes de eso también está el tema de los doctores, ¿no? Una vez que ya sabes cuándo tienes la cita, máximo una semana tienes que sacar la cita con el médico. No me acuerdo si eran una semana antes de la cita, tenías que hacer eso para que te hagan los exámenes, para que te hagan los estudios y te entreguen la información que debías acompañar en todo el proceso. Pero efectivamente haces la cita. Hacer la cita es algo súper sencillo porque en el link simplemente confirmas toda mi información, te piden la información del caso y listo. ¿Verdad? Es más fácil que pedirte un Uber Eats. Súper fácil. Después, lo que sí, obviamente, como en todos los temas de consulados, no puedes entrar con dispositivos electrónicos, no puedes entrar con... O sea, solamente llevas tu carpetita con todos tus papeles, con tus fotos, con todo lo que te piden, comprobante de que eres ganador, el comprobante de la cita y entras. El primer día, básicamente, lo que hacen es revisarte todos los papeles que estén completos, que básicamente, como lo habíamos conversado en algún momento, pasaporte vigente, las fotografías, el título del colegio mínimo, estado civil, si eres casado, obviamente los papeles de matrimonio, y pues obviamente, en mi caso, mi esposo y yo. Después me imagino que para tus hijos o para los niños es exactamente los mismos documentos, pero menos complicados, vamos a decirlo así. Pero eso, y ahí el tipo que te atiende no es del mismo que te hace la entrevista. Ahí empiezas a pagar las tarifas de la solicitud de visa, que si no me acuerdo mal, eran como 400 algo de dólares. Y es algo que
más te demoras en esperar en que te atiendan, porque la verdad es que el tipo te atiende en 30 minutos y terminas y te vas y te dice al día siguiente su cita es a tal hora. Al día siguiente llegamos y estábamos sentados ahí, no en el área general donde esperamos del primer día, sino que te mandan a unas áreas un poco más separadas de la gente que va a sacar, vas a decir como que la visa turismo y todo así, y te dicen a qué ventanilla vas. Entonces, eso, vi la entrevista que era la parte que a mí más me preocupaba, porque de esa parte no hay tanta información, o antes no había tanta información, era saber que te preguntaban, como te preguntaban cuánto duraba, etcétera, 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 pero nada del otro mundo. O sea, una entrevista que si te digo que duró 7 minutos, fue eso y ya. 7 minutos y nos fuimos con papeles. ¿Te acuerdas de esas preguntas? Me preguntó dónde nací, me preguntó en qué trabajaba, me preguntó qué había estudiado en la universidad, me preguntó cómo había conocido a mi esposa y cuándo nos habíamos pasado. Y ya. No, básicamente preguntas muy... Sí, o sea, nada del otro mundo. O sea, no me preguntó en ningún momento. ¿Usted se acuerda cuando tenía 14 años y hizo la primera comunión? ¿Cómo se llamaba el compañero que estaba al lado? No, de esas preguntas así con trampa, nada. Ok, entonces, luego de esas preguntas, ¿cómo fue tu reacción cuando él te dijo su visa fue aprobada o su residencia Y ocupada? literal nos dijo, bueno, bienvenidos a Estados Unidos, sus visas han sido aprobadas, muchas felicidades. Y literal fue un momento de felicidad y un momento de tristeza también, vamos a decirlo así, porque empiezas una nueva vida, dejas a un lado la comodidad de tu casa, tu país, tu idioma, tu familia, tus amigos, las cosas que en mi caso a mi edad ya había construido para empezar una nueva etapa, para empezar un nuevo sueño, empezar de cero. Pero literal fue 80% felicidad, 20% tristeza en ese momento. Porque ya te ibas a imaginar que los Sí, siguientes pasos que venían, ¿no? ajá, así tal. ¿Cómo fue ese paso? Yo siempre pregunto a las personas ganadoras que cómo fue el paso cuando empezaron a vender sus cosas, porque literal, o sea, te vas a mudar a otro país, tienes que vender tus cosas. Y sí, la verdad para nosotros fue súper rápido. La verdad para nosotros fue súper rápido porque y pusimos todo, a las cosas que teníamos. Hicimos primero la limpieza general. Las cosas que no íbamos a traer, las donamos, regalamos, lo que se podían donar y regalar. Y después las cosas más materiales como lavadora, secadora, esas cosas que cuestan más dinero, eh, de boca en boca y haciendo combos. O sea, ¿sabes qué? Me compras la lavadora y te doy $200 menos si se lleva la secadora y la lavadora. Ok. O sea, ¿sabes qué? Estamos con los muebles. Te los dejo en tanto si te llevas sal y comedor y así. Fue muy rápido. Sí, o sea, la ventaja es que en ese sentido de la casa, hay cosas que se venden para mí, hay cosas que no se venden. O sea, yo hubiera sido, por ejemplo, aproveché para regalar muchas cosas a gente cercana a mí que siempre les gustaron, por ejemplo. Hermana, no, es que tu vajilla, que ni la van a dar. ¿Sabes qué? Te la regalé. Todo. ¿Me entiendes? Familia cercana, que compro tu cama. O sea, llévatela. Te pago en 3 meses, no importa, llévatela. Pero en ese caso para nosotros fue rápido, para salir de ese asunto. También estábamos con la duda de no vender, dejar amoblado el departamento para alquilarlo y todo así. Pero al final del día, empezar de cero, sin dinero o con más dinero o con menos dinero, siempre hace una diferencia y, y decidimos hacerlo así. O sea, lo que más rápido se vendió, ponte el carro, lavadora, secadora,
juego de muebles, que era literal lo que costaba más dinero. Y después electrodomésticos varios y chucherías así como que se vendían a los amigos o se regalaban a alguna persona cercana o cosas por el estilo. Pero no, para nosotros no fue tan difícil porque nuestra avenida fue exactamente el 24 de mayo, el 22 de mayo del 2023. Ya bien lo cumplen 2 años, ¿verdad? Exacto, o sea, a nosotros nos dieron las listas del 7, nos llegaron el 11 de febrero. Del 11 de febrero hasta el 21 de mayo nosotros teníamos todo organizado, o sea, el carro vendido, papeles para traernos a los perros. Fue más difícil sacarle las visas a los perros que nosotros del trámite. Sí, es verdad. En tu tiempo también se tenía que hacer esta prueba serológica, ¿sí? Sí. Y el examen que le sacan a los perrizos y lo mandan a ni sé dónde para que no tenga rabia. Y haces el trámite y luego una cosa y luego lo mandan al CDC y el CDC te da el permiso para que puedan viajar. Imagínate que yo le llegué a decir a mi mujer, y los cuerdos no viajan, esta vaina no se mueve. Pero bueno, o sea, definitivamente era para nosotros, porque ya 2 años después estamos aquí, ellos están aquí y estamos aquí. Oh, qué bonito. Ahora, ubícate en el día de tu partida. Saliste de Guayaquil. De Guayaquil. Ok, ubícate en el día que tuviste que salir ya con todas tus maletas. ¿Cuál fue el sentimiento que hubo en tu cabeza? Lo más triste es dejar a mis viejos. Sí. O sea, lo más triste de todo, ver a las personas que siempre estuvieron ahí. Ay, eres malo, me hace llorar. Pero fue súper duro. Mi viejo, una persona súper dura. Verlo triste ese día, de esas cosas súper case. Mi mamá, una persona incapaz de coger y saltar una lágrima por cualquier cosa, ese día lloraba. Imagínate que meses antes, un par de meses antes, mi abuelita, su mamá había muerto. Ni cuando se murió mi abuelita vi llorar a mi mamá tanto como cuando yo le estaba metiendo a la sala de premari. Wow. Cosas duras, brother. Cosas duras. Dejar a los amigos, darte cuenta de que en ese pedazo de mapa se te quedan un montón de cosas. Es duro salir en ese avión y aparte que sales y ni siquiera sabes cuál es el futuro, porque literal no puedes, salvo que tengas palancas o que tengan las cosas listas, pero lo único que nosotros teníamos listos era el lugar de llegada. Después de eso nos tocó empezar a aprender cómo vivir en Estados Unidos, porque el ritmo es diferente, la gente es diferente, la cultura es diferente, hacer los trámites es diferente. O sea, literal, todavía estamos aprendiendo, y tú lo sabes como el Tomás, pero nadie está 100% preparado como para empezar ese camino que nosotros emprendimos. Sí, es exactamente lo que iba a decir. Cuando nosotros salimos, literal fueron nuestras 4 maletitas y venía toda nuestra vida ahí. Viene toda nuestra vida. Nos montamos en el avión. Sí, hay personas que vienen y saben que tienen familia o amigos que lo reciben, otras que no. Literal van a un Airbnb o van a alquilar un hotel y ahí Se van organizando. Sí, exacto. es verdad. Entonces, tú no sabes lo que va a pasar, tú no sabes en qué trabajo vas a estar, tú no sabes cómo le va a ir. Y es poco a poco. Y luego pues te das cuenta, ves en retrospectiva y dices, wow, ¿cómo la pasé? Y ahora dónde estoy. Que no fue duro, pero ahora estoy mucho mejor y que valió la pena todo el esfuerzo, todo el sacrificio de que... Definitivamente eso es algo que yo en estos días conversaba con alguien cercano al trabajo, y él le decía,
Yo me arrepiento de estar aquí en Estados Unidos, de haber dejado cosas en Ecuador. No me arrepiento para nada porque ha sido una experiencia maravillosa. Vivir en este país es fantástico. O sea, el tema de la sensación de seguridad que te da vivir en ciertos lugares comparado con cosas de nuestro país no tiene precio. Eh, Saber que aquí las personas te van reconociendo y el aprecio que te van cogiendo es real, porque en este país hay muchas cosas que son súper difíciles y las relaciones interpersonales creo que es de las cosas más difíciles que hay en este país por el ritmo de cómo se vive y cómo se lleva, pero las pocas relaciones interpersonales que lo puedes lograr tener cuando tienes una conexión con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, y es una cosa honesta, la sientes, pero la sientes inmediatamente. O sea, eso sí es digno de admirar aquí en Estados Unidos, porque aquí si no te gusta, no te gusta y simplemente no, no hay, no hay máscaras, ¿me entiendes? Al final, al gringo en ese sentido es, no me caes bien, pues te regreso a él y no te doy ni siquiera la hora. Correcto. En este punto, pues los ganadores del 2025, como creo que sí te comenté aproximadamente, bueno, estamos mayo 2025 y hasta el día de hoy más o menos un 65-70% ya tienen su residencia, ya hasta vinieron acá a Estados Unidos. Para todas esas personas que están en este proceso de que ya están viniendo acá, ¿cuál es tu recomendación para iniciar? ¿Cuál es tu forma de decirles, miren, pueden hacer esto, porque si van por este otro lado, tal vez no esté bien? Te voy a decir lo que a mí me hubiera gustado que me digan antes de venir. Primero, aprende inglés, no importa a qué estado vaya. No creas que en Miami se habla español. No creas que todo el mundo en esta parte de Florida hable español. Aprende inglés, porque de eso depende que sea exitoso y que consigas un trabajo y te vaya mejor o peor. Ok, primero. Si ya saben inglés, te felicito, pero aprende inglés. Bájale 3 rayitas a las expectativas de decir yo en mi país era, porque aquí no lo es. Eso es de aquí. Aquí tienes que empezar a trabajar duro y en función de eso te vas ganando tu espacio y tu puesto y tu lugar. Ejemplo de eso, yo, de haber sido manager, de haber sido jefe, de haber tenido plumazos y cosas así, tuve que empezar a trabajar vendiendo carros, tuve que empezar a trabajar de sales advisor y después de eso empezar a construirme mi puesto para más o menos tener algo mejor y de que Stephen te reconozca el trabajo y te lo reconocen diciéndote de ganar por horas, ahora vas a ganar un sueldo fijo. Eso es un golazo. Que no te dé vergüenza preguntar, porque este país es 200% diferente a nuestro Ecuador para hacer un trámite, desde la forma en la que tú vas a comprar las cosas del día a día, es muy diferente. Porque aquí las cosas son a lo grande, aquí hay cosas caras, hay cosas baratas. No es que el arroz te cuesta 20 centavos la libra como en la tienda, no tiene tienda. Comprar un carro es difícil, comprar un carro es caro, mantener un carro es difícil, mantener un carro es caro, ir a la peluquería es caro. O sea, hay cosas que esa parte del día a día nadie te la dice, nadie te la cuenta, pero lo mejor que puedes hacer es venir con la mente abierta. Si eres una persona que no le tiene miedo a los cambios, probablemente es el momento de abrir tu cabeza y hacer un cambio de carrera, acomodarte y hacer lo que realmente siempre quisiste hacer o intentar algo nuevo. No te sientas menos
si hay comentarios racistas o porque vienes de un país de Sudamérica piensan que eres igual que el resto. Pero lo importante y más allá de todo es que este es un país donde uno viene a trabajar y los primeros meses son duros, son súper duros. Luego. El tema de estar lejos de todo lo que conoces, donde ni siquiera sabes dónde es bueno irte a tomar un jugo de maranta, donde no sabes si es mejor irte a comprar ropa en una gran superficie o es mejor irte a un centro comercial, donde no sabes si es más barato el supermercado A o el supermercado B, donde tienes que depender de este aparatito para moverte del punto A al punto B porque no conoces la ciudad. Pero no tengas miedo a preguntar, no tengas miedo al cambio. Al principio es duro, es difícil, te dará pena. A mí todavía después de 2 años me da pena estar lejos de Ecuador. Y eso que estando con Papel tienes la posibilidad de ir y volver. Pero hay prioridades. No le tengas miedo, porque el miedo es solo al principio, es después. Tú vives aquí en Estados Unidos 1 o 2 años y tú te das cuenta de que cada paso que diste valió la pena, de que es algo para ti, para tu familia, que no tiene precio y que probablemente al inicio es duro, pero con el tiempo todo lo puedes superar. Qué bonitas palabras, de verdad. Es algo que tal vez nosotros no escuchamos cuando llegamos o cuando ya supimos que nuestra vida iba a cambiar y es un consejo muy, muy bueno, muy sano para todos estos ganadores de este año que ya están emprendiendo su viaje. Bueno, Felipe, de verdad ha sido una entrevista, una conversación muy chévere contigo. Creo que este video lo venimos pensando desde el 2023. Desde hace 2 años. Entonces no se dio, pero bueno, las cosas también a veces funcionan de esta manera. Se dio este año y nada, solo como por último, tal vez decirles a estos nuevos ganadores de este año, bueno, primero felicidades y tal vez un último consejo para ellos. Que no les abrume la vida de Estados Unidos, porque es muy fácil acostumbrarse a vivir en Estados Unidos, es muy fácil, todo es muy fácil, conseguir cosas que en Ecuador son difíciles, es muy fácil, que todo lo puedes comprar con crédito, prepárate para tener un buen crédito, abre una buena cuenta de banco, consigue trabajo lo más pronto que puedas. Pero no te olvides de que este es un país que por ahora te recoge. Después no sabes si te quedas o no sabes si te regresas. Porque como a mí alguien me lo dijo cuando yo recién llegué, Estados Unidos es un país que no es para todos. Y no es para todos porque no todo el mundo puede sobrevivir al movimiento de Estados Unidos. Si vienen de una familia como la mía, con raíces, con valores y todo así, lo único que te queda es apegarte a eso, porque después el ritmo de vida, cómo se vive en Estados Unidos, cómo la economía te afecta, te puede también hacer perder el norte. Y lo mejor que puedes hacer es tener los dos súper claros, porque pues lindo venir a Estados Unidos con papel, cosas que muchas personas desean, pero más lindo que todo eso es disfrutar de este país y los beneficios que tú tienes como un residente, un futuro ciudadano, de poder vivir tranquilo y sentir este país como su propio tanto. Listo, Felipe. Igual, mi consejo también es, ya sea para los que vienen 2025 o para los que están recién iniciando este proceso 2026, es que disfruten cada paso, disfruten el proceso y cada paso, cada proceso es de aprendizaje. Disfrútenlo, tienen este canal, tiene mucha información este canal, vamos a tener más entrevistas con ganadores y nada, estamos aquí para ayudarlos. Creamos el grupo ya del 2026, tenemos 2025 grupo
tenemos 2023 también grupo, 24 también tenemos de otro grupo. Así que estamos dispuestos a ayudarles en lo que necesiten. El proceso, no digo que es facilito, pero tampoco es difícil. Es un proceso que lo pueden seguir ustedes mismos y nada, con experiencias como la de Felipe, con experiencias como de otros ganadores, pues puede ser mucho más fácil. Que el bye. Gracias nuevamente, Felipe, y nos vemos en otro video.